Michoacán se encuentra en quiebra técnica. Fue la respuesta que dio el secretario de Finanzas, Carlos Río Valencia, a la pregunta planteada por el diputado del PAN, Alfonso Martínez Alcázar, quien cuestionó sobre el patrimonio y los pasivos que arrastra la administración durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso del Estado. Si aplicamos el peso de la deuda y el pasivo contra nuestro activo, es seguro que demuestre una quiebra técnica financieramente el Estado. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es fortalecer acciones para evitar ir a ese tema. Si hoy en día hablamos de que el patrimonio ha sido prácticamente absorbido por los compromisos de deuda y ante el poco patrimonio de activo que tengamos, podemos decirlo así, aunque aún en estas cuentas ahorita está el impacto de haber recibido lo que tanto se ha señalado aquí, y esa es una explicación adicional. Hoy en día se está señalando que se recibieron 1.340 millones de pesos, que hemos ejercido 87 millones de pesos en el pago de los contratos de servicios, etcétera, y las reservas, todo lo que se creó, pero también que hemos ejercido 293 millones de pesos, y la diferencia ahí está en el banco. Entonces, ese renglón que juega en cuentas de cheques es esa cantidad de recursos que tenemos ahí pendientes de aplicación en el destino propio del crédito. La deuda con instituciones de crédito alcanza los 15.781 millones de pesos. En consideración a la solicitud antes referida y tomando en cuenta la situación financiera de la entidad, únicamente 4 instituciones de las mencionadas manifestaron su interés para participar en el financiamiento de nuestro Estado. Ellas fueron Banobras, con un paquete de 4.112 millones de pesos, Banco Interacciones, con 2.500 millones de pesos, Banco Multiva, con 1.340 millones de pesos, Bancí, con 550 millones de pesos, lo que da un total de 8.502 millones de pesos. Durante su intervención dio detalles de la situación financiera del Estado y adjudicó al gasto destinado al sector educativo el déficit y la problemática económica que enfrenta la entidad. El Estado ha dejado de recibir de la Federación recursos por el orden de los 4.180 millones de pesos, como consecuencia a la reforma que en el año 2008 sufrió el artículo 27 de la Ley de Coordinación Fiscal, modificando la fórmula de aportaciones, la fórmula de distribución del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica, FAEB, así como la expedición del Acuerdo Nacional para el Programa de Carrera Magisterial, obligando al Estado a solventar con recursos propios estos compromisos. Es importante destacar que esa cantidad de recursos, el hecho de que la Federación no los haya canalizado al Estado, no quiere decir que no se hayan gastado. Tuvo que hacer frente el Estado con recursos estatales para poder salir de este embrollo. En el presupuesto autorizado para este año, para la Secretaría de Educación, se proyectó un gasto total de 17.582 millones de pesos, cantidad que resultará insuficiente para cubrir los crecientes requerimientos de esta Secretaría, por lo que consideramos que será necesaria la gestión de recursos adicionales por una cantidad mínima de 2.150 billones de pesos, evitando con esto el incremento al déficit financiero con el que ha venido operando nuestro Estado en los últimos años. Asimismo, reconoció que los ahorros, ajustes e ingresos no han sido suficientes. Ante toda esta situación, el actual gobierno planteó una estrategia de saneamiento financiero basada fundamentalmente en la adopción de las siguientes medidas: la implementación de un plan de ajuste que permita atender el déficit de las finanzas estatales a través del fortalecimiento de los ingresos propios y de acciones de contención y reducción del gasto. Dada la composición del gasto relacionado con el capítulo 1000, sueldos y salarios, y que pudiera considerarse como un gasto irreductible, los resultados de ahorro en el gasto corriente no han sido del todo satisfactorios. Es por eso que este gobierno ha planteado la necesidad de disminuir este renglón y tendremos que llevar a cabo acciones que puedan concretar lo establecido en el Acuerdo de Austeridad y Disciplina Presupuestal, respetando siempre los derechos de los trabajadores y poniendo desde el Ejecutivo el ejemplo a seguir. En este contexto, dijo que no hay avances significativos en el pago a proveedores. El avance en el pago de proveedores no es tan significativo, toda vez que el propio decreto legislativo número 22, en su artículo 3º transitorio, establece la condición de verificación y validación de los adeudos susceptibles de pago. En este aspecto, es importante señalar que el proceso
de verificación y validación ha arrojado como resultado la detección de algunos adeudos que corresponden solo al pago de anticipos de inicio de obra o a un avance mínimo de la misma. Y tomando en consideración que los proyectos de obra fueron realizados a precios de 2011 o anteriores, resulta necesario convenir con los contratistas el mecanismo que garantice la terminación de la obra y evitar de esta forma que queden obras sin concluir. Este proceso debe de garantizar que no dejemos obras tiradas en todo el territorio michoacano. Por eso es importante asegurar, tanto en la parte del crédito, el resto del costo de la obra, como ver que no se desplacen los precios que fueron contratados en 2011 y anteriores. Para Noticiero Nuestra Visión, América Juárez Navarro.